pantallas y pueda abrazar el corazón de todos aquellos que escuchan el mensaje del Señor, el mensaje de la gracia que ha venido por medio de Cristo y que nosotros hemos alcanzado salvación por ese nombre y estamos siendo edificados como casa espiritual, porque esa es la conexión que hace el Señor en aquel principio espiritual que dice que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Miren la implicancia hermosa que tiene que nosotros estemos congregados en una casa en donde nos conecta con el Señor. Entonces eso es lo que vinimos a hacer, entre muchas cosas, pero por sobre todo adorar el nombre de Jesús y recibir su palabra, que es recibir a Cristo. Recibir la palabra es recibir a Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Y el título del mensaje en el día de hoy le he puesto Entrando al lugar santísimo. Comenzábamos este mes de ministración donde la mesa aperturaba un tiempo especial de recordatorio de nuestra memoria, para que nuestra memoria siga trabajando en el orden espiritual y podamos siempre recordar el sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz. Nosotros somos el resultado del sacrificio del Señor. Por medio de ese sacrificio, el derramamiento de su sangre, el partimiento de su cuerpo, que está con esa figura hermosa y lo que nosotros llevamos adelante en la mesa, que está el pan y el vino que representan ese sacrificio. Nosotros recordamos lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y también lo que hará. Entonces, es importantísimo. Y hablábamos acerca de los beneficios de la sangre, de los beneficios de ese sacrificio. Y ahí los mencionábamos y hablábamos, por ejemplo, de que nos limpia de todo pecado. Y fuimos ministrados acerca de que necesitamos tener una mente limpia. ¿Cuántos recuerdan eso? Parece que fue hace mucho tiempo, pero no, fue en estas semanas. También hablamos que nos purifica. Y bendito sea Dios, porque nosotros estamos siendo purificados. En primera instancia ocurrió y el Señor lo sigue haciendo cada vez que tenemos la posibilidad de estar en su presencia y escuchando su palabra, porque entre muchas de las cosas que hace la Escritura, su palabra, es lavarnos. Y si nos lava, nosotros tenemos la posibilidad de ser purificados. También hablábamos acerca de que, valga la redundancia, nos acerca a Dios. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Por eso la Biblia dice, acerquémonos. Lo que está diciendo el Señor es que tienen que venir con confianza. Dios está diciendo, vengan con confianza, porque entonces van a alcanzar el oportuno socorro. ¿Qué más? Nos hace aptos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Nos hace aptos para hacer su voluntad. Ese es el propósito. La sangre de Cristo trae como beneficios que nos hace aptos, entonces vamos a conocer la voluntad de Dios. Y si conocemos la voluntad de Dios, entonces siempre vamos a tener en cuenta la bendición por la cual el Señor nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo y de los tiempos. ¿Qué más? Trae paz. Yo digo amén. Cada vez que el Señor se hace presente en nuestras vidas, en sus diferentes funciones y facetas, lo que hace es traer paz. Cuando Él se presenta, es para traer paz. De hecho, su presentación, cuando Él estuvo delante de cada uno de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, de la familia, Él decía, paz a vosotros. Porque ese es el principio que el Señor estableció. Yo les dejo una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no puede dar, que solamente puede dar Cristo, y que más allá de las situaciones que nosotros podamos estar pasando o nos estén aconteciendo, el Señor viene con potencia para que nosotros podamos tener paz, y bendito sea Dios. ¿Qué más? El punto número 6, que hemos hablado un montón, nos da comunión. Y la comunión es hermoso, hermanos. Hermoso lo que el Señor nos fue ministrando en este tiempo.
Y no solo hermoso, sino que necesario, realmente. Le decía a los hermanos en estos días, no sé a qué grupo, porque hablo con muchos, creo que fue en el cierre del discipulado de los hombres, que me quedó Koinonía 4, 5, 6, porque la realidad es que se abre un camino en cuanto a la administración que, insisto, que es hermoso porque toda la palabra de Dios es hermosa, pero hay muchas que son necesarias. Y la koinonía es comunión, y comunión es tener una fluida comunicación. ¿Cuántos me dicen amén? Y le ruego al Señor que nos ayude a todos, porque necesitamos tener una fluida comunión con el Señor, una comunicación directa, una buena comunicación, porque entonces, si eso ocurre, claramente todas las instancias de nuestras vidas van a tener la misma fluidez. Vamos a tener una buena comunión entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Y cuando digo hermanos, también digo hermanos biológicos, pero hermanos en la fe, porque en definitiva muchos llevamos adelante una tarea espiritual como siervos de Cristo en un ministerio, y es importantísimo poder llevarnos bien, tener comunión, porque entonces la iglesia va a llevar adelante la tarea que Jesucristo le asignó de una forma correcta. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la Escritura dice que nos permite entrar al lugar santísimo. Y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hacer zoom, y le ruego al Señor que me dé la gracia de trasladarlo fielmente. Dice la Biblia, tengo la Nueva Versión Internacional del libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y vamos a leer el verso 19 hasta el 21. Si lo encontró, me dice amén. Dice así su palabra. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, ahí está el beneficio, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, el velo, es decir, a través de su cuerpo, el sacrificio del Señor. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Ese es Jesús. Bendito sea Dios, que no solo aperturó un camino para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, al lugar de mayor profundidad y conexión con el Señor, que es no solo la llenura del Espíritu Santo, sino vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, alcanzar el lugar máximo donde nosotros tenemos comunión con el Señor. Cuando nosotros hablamos del lugar santísimo, no podemos dejar de hablar del tabernáculo que el Señor mandó a construir a Moisés. También podemos ver a través de la Escritura esa figura en donde Moisés, que fue el libertador del pueblo de Israel, es figura de Cristo, que fue nuestro libertador. Y le mandó a construir un tabernáculo en donde tenía 3 lugares puntuales. Uno de ellos era el atrio. El otro lugar, valga la redundancia, era el lugar santo. Y por último estaba el lugar santísimo. Luego la Escritura deja ver que Cristo tabernaculizó, dice Primera de Juan, que se hizo un cuerpo. O sea que el tabernáculo también representaba un cuerpo. Por eso viene Hebreos y lo certifica y dice que por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo, de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El tabernáculo del Señor, que luego se instaló
en Jerusalén. Y entonces la Biblia empieza a hacernos entender, desde el principio fue de esa manera, que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos evolucionar. Claramente en ese tabernáculo físico que el Señor le mandó a construir a Moisés, necesitaban entrar por los atrios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que entrar por sus atrios con acción de gracias. ¿Por qué? Porque se nos ha permitido entrar. A todos. Luego está el lugar santo, que es un avance, había que seguir. Pero dice que en el lugar santísimo solo podía ingresar el sumo sacerdote, una vez al año, para llevar adelante la propiciación en el orden natural. Ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por los propios. Y dice que era alguien designado. ¿Por qué? Porque iba a ingresar en el lugar santísimo. Estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, la presencia de Dios. Ahora viene la Escritura y nos dice que por medio de Cristo, ese velo, esa cortina, se rompió, se abrió. Porque por medio de Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora podemos entrar al lugar santísimo, podemos meternos con Dios, podemos estar cerca de Dios. Y eso, mis amados hermanos, fue gracias al sacrificio del Señor. No hay nada más lindo que nosotros podamos acercarnos a Dios. Insisto, para el perdón de nuestros pecados, para ser purificados, para ser limpiados, para que nosotros podamos tener comunión, para alcanzar plenitud. Porque si eso lo da Cristo, qué mejor que poder estar cerca de Cristo. Antes no se podía, antes había restricciones. Hoy nosotros tenemos libertad para entrar a ese lugar. Eso es gracia. Porque la realidad es que muchas veces nosotros no estamos en una buena condición en el orden espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es una realidad, nos acontece a todos. Pero dice la Escritura que en Cristo nosotros podemos acercarnos. Por eso la Escritura viene y dice que en Cristo se da un pacto nuevo, el nuevo pacto, que es mejor, que es mayor, con mejores promesas, donde la gracia se manifiesta porque, por ejemplo, si ese sumo sacerdote que se acercaba al lugar santísimo en el viejo tabernáculo no estaba en condiciones, ¿qué le pasaba? Moría. Y acá aún sucede hasta lo contrario. Nosotros podemos estar muertos porque estamos en una condición de pecado, pero tenemos la posibilidad de acercarnos con confianza al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Claramente es mayor y claramente es mejor. Obvio, eso no nos da la licencia para nosotros hacer lo que mejor nos parece, porque vamos a tener que dar cuentas de nuestras situaciones, sean buenas o sean malas. Seremos responsables de nuestros actos. Pero qué bueno que sea para una o la otra, nosotros podemos acercarnos y entrar al lugar santísimo. Lo que también tenemos que entender es que ese tabernáculo representa el crecimiento, la madurez, o sea, alcanzar, poder entrar al lugar santísimo implica que podemos alcanzar una estatura de plenitud que nos da justamente ese acercamiento. Por eso, a lo largo de la Escritura vamos a ver lo que conceptualmente se conoce como triada. 3 aspectos, 3 funciones, 3 dimensiones, en fin, conceptualmente la Biblia deja ver la evolución que nosotros tenemos que tener. Y eso se inició en el tabernáculo, que después se instaló en Jerusalén. Y la Biblia dice que hay una Jerusalén terrenal, hay una Jerusalén espiritual
y hay una Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal está en Israel. La Jerusalén espiritual, nosotros. Y la Jerusalén celestial es la que vamos a alcanzar cuando estemos juntamente con el Señor. Y bendito sea Dios. Así se manifiesta el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos en la era del Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden eso? Y el Espíritu Santo dice que nos conduce siempre a la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos conduce a Cristo y Cristo nos conduce al Padre, porque dice que Él es el camino. Y ahí mismo también nosotros crecemos en nuestra vida espiritual cuando entendemos que Él no solo es el camino, sino que también es la verdad y también es la vida. No se terminó la instancia espiritual de mi vida, de mi caminar en el Señor, solo estando en el camino, sino conociendo la verdad. Porque en el camino voy conociendo la verdad y la verdad me hace libre. Y cuando estoy libre, entonces yo comprendo lo que es la verdadera vida. No tengo dudas, no hay confusión. Sé que la vida está en Cristo. Entonces esas instancias representan en el orden espiritual el lugar santísimo. El Señor visitaba a una familia de Betania, que eran hermanos, ¿recuerdan? Lázaro, Marta y María. 3 instancias en el orden espiritual que representaban cada una de ellas. Cada persona representaba un lugar en el orden espiritual. Pero el mayor, ¿quién lo tenía? María, porque ella se sentaba a oír al Señor, adoraba al Señor, derramó perfume delante del Señor, siempre buscando la instancia mayor. Ella también representa el lugar santísimo. Entonces, en ese lugar, el lugar santísimo, la adoración es la que es y está en una mayor instancia. Sí, nosotros somos de los que nos sentamos a la mesa. Sí, nosotros somos de los que servimos. Pero por encima de esas 2 instancias está la tercera, la mayor, que es adorar al Señor. Lugar santísimo. Un camino que abrió el Señor. También la Biblia deja ver, por ejemplo, en la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y que la tierra, la buena tierra, espera como resultado 3 instancias. Que dé fruto al 30, al 60. ¿Cuál será el lugar santísimo? El 100. ¿Vieron? Ahí podemos ver claramente, de forma práctica, la ilustración en el orden espiritual que el Señor nos deja ver hacia los lugares donde nosotros tenemos que llegar. En ese mismo tabernáculo, el atrio, recuerdan, lo hemos mencionado, por ejemplo, era alumbrado, estaba a la intemperie. ¿Qué lo alumbraba? El sol. Ahora, en el lugar santo, lo que alumbraba era el candelero, algo que debía encenderse y debía estar siempre de esa forma, cuidado, con aceite. Ya no habla del creyente en su primera instancia, donde por ejemplo en el atrio, estaba el lavacro, que representa el bautismo en aguas. Miren qué importante. Y no nos quedamos simplemente con eso. El lugar santo representa a los que sirven al Señor. Ya otra instancia, ya no es el creyente que simplemente escucha, oye,
sino que está dispuesto a dar su vida por el Señor y por ende la da por el Señor, la da por otros también. Pero luego ingresar al lugar santísimo implica que ahí alumbra a Dios. Yo soy la luz, dijo Jesús, y yo digo amén. Pero también dijo, ustedes son la luz. Conforme tengamos la luz del Señor, vamos a poder alumbrar a otros. Pero antes de alumbrar a otros, nosotros tenemos que agarrar la lámpara, ponerla en el lugar más alto de la casa para que primeramente alumbre a los de la casa y luego alumbre a otros. Pero en todas las instancias, alumbra a Cristo, alumbramos nosotros, se alumbra nuestro hogar y también alumbramos. Lugar santísimo. Lugar santísimo. Por medio de Cristo nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Está bien dar fruto al 30? Sí. Antes que nada, dice. Pero necesitamos dar fruto, o por lo menos la Biblia, la palabra de Dios nos da la certeza de que también podemos dar fruto al 60. Pero que claramente también al 100. Amén. Pensé que me venías a bajar, Ezequiel. Volvamos, déjenlo tranquilo ahí, Ezequiel. La Biblia deja ver, por ejemplo, entre las voluntades que el Señor marca que hay, más no puedo hacer, mi hermano. 3. Si nosotros nos dejamos renovar por Cristo, vamos a conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Evidentemente se puede alcanzar. La Escritura lo deja ver. ¿Cuál sería el lugar santísimo? ¿Qué creen? ¿Se podrá estar en el lugar santísimo bajo la perfección del Señor? Claramente sí. Ahora, ¿cómo lo logro? Porque si lo miramos de forma natural y perfecto no somos. Pero lo que sí deja ver la Escritura es que nosotros estamos en el camino de la perfección. Cristo es perfección y estamos en su camino. Entonces eso nos permite tener un proceso evolutivo. Necesitamos alcanzar la madurez, necesitamos alcanzar la plenitud, necesitamos alcanzar el crecimiento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la vida del que fue justificado es como la luz de la aurora que va. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Se puede, mi hermanos. Iba a cantar sí, se puede, pero no. Bendito sea el Señor que aperturó un camino. No sé cuál será la instancia en la que te encontrás, en la que me encuentro, pero claramente el Señor nos da la posibilidad de alcanzar más. Porque si estamos en Él, nosotros somos mayores y somos mejores por sus promesas. ¿Cuántos me dicen amén? Nunca te quedes en el lugar en el que estás. Ejerce una demanda delante del Señor y búscala, porque claramente en el tiempo oportuno se va a alcanzar. Puede que nuestras familias estén en una buena instancia, pero si nosotros no estamos dispuestos a llevar a nuestra familia a otro lugar, corremos riesgos. No solo de estancarnos, porque estar siempre en el mismo lugar es estar estancado, sino que corremos riesgos de crecer,
de involucionar, de que haya inmadurez, de que en vez de ir hacia la plenitud, vayamos hacia la antítesis, donde hay confusión, conflictos. Por eso necesitamos crecer. Y eso es en todos los órdenes, pero el mayor de ellos es lo que representa ese tabernáculo en el orden espiritual. Por eso la Biblia dice que están los llamados, los escogidos y los fieles. Claramente el lugar santísimo es alcanzar a ser fieles. Nosotros no podemos quedarnos simplemente en la estatura de llamados y escogidos, simplemente para recordar y porque el público se renueva. El escogido puede ser engañado. Eso dice la Biblia. El escogido puede ser engañado. Porque a veces no, yo soy escogido, yo soy escogida y celebramos. Y está bien, claramente. Pero ahora nosotros tenemos que alcanzar, buscar la estatura de fieles. Porque si los escogidos pueden ser engañados, ¿qué será de los llamados? Eso es una matemática espiritual. Si es difícil para el escogido, ¿qué será para el llamado? Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ahora, si muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿cuántos serán los fieles? Vieron que no nos podemos quedar. Yo fui llamado por el Señor. Yo fui escogido por el Señor, sí. Pero la instancia que me mantiene en el lugar santísimo es la fidelidad. Es la fidelidad a Dios. Es la fidelidad a lo de Dios. Y que en todas las instancias en donde hay infidelidad nosotros perdemos. Sufrimos pérdida. Dice que el Señor va a volver a reinar sobre la tierra. Eso va a ser de forma literal. Dice que el Señor nuevamente va a posar sus pies en el monte de los olivos. Y dice que Él va a volver con los llamados, escogidos y fieles. Ah, entonces todos, pastor. No. Lo que está diciendo los que llegaron a alcanzar esas estaturas. Porque si no diría con los llamados simplemente, que en definitiva fuimos todos. Sino con los que alcanzaron evolucionar y mantenerse en el lugar santísimo. Donde alumbra a Dios, donde la Escritura dice que era la Shekinah. Una luz que no se creó, una luz increada es la definición. Dios mismo alumbrando. Porque mis amados, cuando Dios mismo es el que alumbra nuestra vida, nosotros estamos hechos. Yo soy la luz, dijo el Señor. Entonces, cuando en la cruz, en el derramamiento de sangre, en esos beneficios, hemos alcanzado, todo lo que hemos enumerado, pero también tenemos la posibilidad de alcanzar ese lugar. Nosotros empezamos a vivenciar la plenitud en el orden espiritual para lo cual fuimos llamados. Porque no hay mezclas, porque sabemos cuáles son los lugares en los que nosotros tenemos que estar, los lugares que tenemos que alcanzar. Que no es simplemente ser un resucitado, por ejemplo, en la figura de estos hermanos, de Lázaro, Marta y María. Cuando digo simplemente no estoy
reduciendo lo hermoso de haber sido resucitado por el Señor. Pero lo que estoy diciendo es que necesitamos servir al Señor. Pero por sobre todas las cosas, adorar al Señor. Entonces eso nos va a mantener en todas las demás instancias de una manera correcta. Si dice que nos acerquemos con confianza, lo que nos está diciendo el Señor por medio de su palabra es que tenemos la posibilidad de pasar todas esas instancias y reunirnos con Él. Para que entonces nuestra visión espiritual, nuestra percepción, tenga claridad de que un día vamos a encontrarnos con Él. Si no está ese anhelo de encontrarnos con Él, de que podemos acercarnos, y no le vamos a dar relevancia a la oración, por ejemplo, que nos acerca a Dios. No le vamos a dar la relevancia que realmente tiene congregarnos que nos acerca a Dios. Difícilmente podamos percibir en nuestro espíritu lo que significa que un día nos vamos a encontrar con Él. Porque son encuentros. Es el episinagoge del Señor, un encuentro del más allá, pero no como algo fantástico, sino como algo real, que solamente puede percibirse espiritualmente. Pero si nosotros no encontramos ese anhelo, es como cuando marca el principio espiritual, si no amamos al que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos? No, yo amo a Dios. Y a tu hermano, pero él no. Dice la Escritura que entonces no es real. No, yo no estoy poniendo en duda. Está siendo certero el Señor. No es real. Pastor, pero no es real. Yo adoro a Dios, pero no sirvo a Dios. Y claramente, sirvo a Dios, pero no le adoro a Dios, entonces también. El servicio sin la adoración es una simple actividad que llevo adelante para cumplir con Dios. Ahora, el lugar santísimo requiere que nosotros tengamos el verdadero posicionamiento. Así lo dispuso el Señor. De entrar al lugar santísimo requiere indefectiblemente que nosotros vayamos dando los pasos con la ayuda del Señor. Es un beneficio que en realidad nos insta a que entremos en un círculo virtuoso para alcanzar, por ejemplo, como dijimos, dar fruto al 100, estar en la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, ser fieles en todas las instancias. Ser un adorador y llegar al Padre. Porque Jesús, en esta evolución, no es el fin, no es el objetivo, no es el lugar, es el camino para que nosotros alcancemos al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Por medio de Cristo, con la asistencia del Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas de la Trinidad que actúan en favor nuestro, conforme las eras, conforme el tiempo, conforme la necesidad. Pero ahí es donde nuestra búsqueda necesita alcanzar otros estadios. No conformarnos, por eso la renovación.
Ustedes y yo hoy estamos siendo renovados por el Espíritu y por la palabra. Se nos está instando el Señor a que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, porque se aperturó un camino por medio de la sangre. Incurriríamos en necedad no transitar ese camino para alcanzar la plenitud a la cual fuimos llamados. Porque en definitiva, anhelar estar en la presencia de Dios es anhelar alcanzar plenitud. Porque en tu presencia hay plenitud, hay gozo y hay delicia. Y eso no es efímero, no se termina, eso es eterno. Eso es eterno. Plenitud, gozo y delicia para siempre. Para siempre. Y bendito sea Dios. Entrando al lugar santísimo. Entonces, en ese lugar, siempre vamos a tener en cuenta que el sumo sacerdote, el gran sacerdote, dice esta versión, está al frente de la familia de Dios. Nos hace entender paternidad de forma correcta, nos hace entender sacerdocio de forma correcta, nos hace entender autoridad de forma correcta. Porque sea la posición en la que estemos, nosotros vamos a poder tener plenitud en todas esas instancias. ¿Y por qué, pastor? Porque, por ejemplo, me va a permitir llevar adelante una paternidad en el orden natural de forma correcta. Pero si yo no acepto, no asimilo la paternidad de Dios, difícilmente pueda llevar adelante mi paternidad de forma correcta. No solo en el orden biológico, sino, por ejemplo, en el orden espiritual. Porque todos los que somos papás tenemos una paternidad biológica y una paternidad espiritual, que está bajo ese sacerdocio que dice la Escritura. A ver, vamos a darle un poquito más de claridad. Nosotros, ¿cuántos tienen hijos? Los papás acá, mira. Somos papás biológicos. Pero por medio del sacerdocio de Cristo, ese traslado, nosotros asimilándolo, lo que también tenemos que ejercer es una paternidad espiritual, que nuestros hijos la necesitan. ¿Vieron? Ejercemos un sacerdocio para con nuestra familia, en primera instancia para con nuestro cónyuge y luego para nuestros hijos. No somos solamente el proveedor, los hombres le hablan, ¿no? Y yo soy el macho alfa. Yo trabajo y me levanto a las 5 de la mañana y acá está. Esa es una provisión natural, de la cual ninguno somos héroes por eso. Sabía mi hermana, ¿no? Ahora lo que tenemos que ejercer es una paternidad, una autoridad, un sacerdocio espiritual. No está queriendo, hermano. El lugar santísimo te lo proporciona. No es simplemente lo hermoso, lo extraordinario, lo que ocurre en esferas que ni siquiera nosotros conocemos con respecto a lo que Hebreos describe acerca de lo que ocurre con Cristo en todas las instancias. Por eso habla desde antes de la fundación del mundo, cuestiones que son difíciles de comprender. Lo que ejerció Cristo en la cruz, las batallas en los cielos, en el infierno, todo lo que el Señor hizo a través de la cruz.
pero que lo traslada, hace que el agua llegue hasta las orillas donde estamos nosotros, para que podamos entender. Y permítanme decirlo de esta forma, de forma práctica. Porque si no nos vamos a quedar simplemente, no, bueno, sí, el tabernáculo, Moisés, sí, allá el Señor le mandó a hacer, y ahí estaba el arca. ¿Y qué representa eso para nosotros? Bueno, la Escritura deja ver los lugares donde nosotros entramos al lugar santísimo. Alcanzamos el lugar santísimo. Por medio de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Termino. Leyendo ahí, en el capítulo 10, hasta el verso 21, dice que tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. El verso 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y yo digo amén. Verso 23. Y mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Vamos a darle un aplauso hermoso al Señor. Fiel es el que hizo la promesa. Lo creemos, Señor. Fiel es el que hizo la promesa. Vamos a ponernos de pie, así podemos adorar junto al Señor. ¿Qué más dice la Escritura? Procurémonos los unos por los otros, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, nosotros pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecen si pisoteamos al Hijo de Dios, si profanamos la sangre del pacto. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, los aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos, porque claramente, Señor, por medio de tu sacrificio, has traído beneficios a nuestras vidas. Hoy, Señor, recordamos que aperturaste un camino para que podamos entrar al lugar santísimo. Yo te ruego, Señor, que nos des la capacidad de poder estar siempre en tu perfecta voluntad, que podamos estar siempre bregando por dar fruto al 100%. Señor, que podamos ser de aquellos
fieles, que podamos ser de los que adoran y que podamos creer con todo nuestro corazón que un día, por medio de Cristo, a través de la verdad, a la casa del Padre volveremos. Te damos tantas gracias, Señor, y confiamos plenamente que todas las promesas que nos has dado son sí y son amén, para gloria de Dios por medio de Jesús. Te damos gracias en ese nombre maravilloso, y toda la iglesia decimos amén, amén y amén, Señor. Te adoramos. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré en Dios. Reinará por siempre nuestro alas de águila. Los débiles. Su Espíritu Santo, el que nos consuela. Nos levantaste alas de águila. Eres, Señor, el Alfa y la Omega, el infinito Dios.
no descansa el que guarda a Israel, dice su palabra. Fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila, como las águilas, dice su palabra.